en Puerto Vallarta, pero esperemos que le vaya bien a Jaime Hernández y la verdad es que le mandamos un gran abrazo. No sé si va a haber hoy, no apto para cínicos, pero al rato les confirmamos a ver si se nos envía un mensaje Jaime Hernández, aunque sea con una paloma mensajera, o por por telepatía que se comunique para saber si va a haber no apto para cínicos. Pero Norman, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Buenos días a la audiencia, buenos días al maestro Jaime Hernández, a los ausentes, al maestro Vicente Serrano. Vicente está bueno, es muy temprano todavía, pero al rato, por eso no está aquí, va a realizar un par de entrevistas que veremos en la semana y va a regresar a este que es su espacio. Bueno, ya en la realidad ya no los apropiamos, Norman, es el espacio Pues sí, nuestro, así que sí. Norman, hay muchos asuntos, pero uh, ya empezaron las sesiones públicas de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo les platicaba que hay una serie de retos, una serie de temas pendientes, delicados, pero que sí, yo les pasaba un poco de la sesión pública, primera sesión pública del nuevo poder, de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo les digo, nunca habíamos visto eso. Si algo había secretivo en este país, era la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy la vamos a tener ya desaparecidas la primera y la segunda sala, vamos a tener el pleno. Yo les decía, seguramente van a tener algunos, van a tener algunas sesiones en privado, como debe ser, pero va a haber para los asuntos delicados sesiones públicas. Así que, ¿qué debemos esperar? ¿Cuáles son los retos, Norman, de esta nueva Suprema Corte, tomando en cuenta todo lo que tuvimos históricamente? Bueno, hay muchos y variados, porque hay no solo retos, hay pendientes. Y dentro de esos pendientes, por supuesto que se encuentran todas las resoluciones con respecto a amparos concedidos, a sentencias inclusive que haya en contra de Ricardo Salinas Pliego, bueno, cuya importancia radica en la cantidad de dinero que debe al erario, que debe al pueblo de México, ¿no? Estamos hablando de 74,000 millones de pesos, que representa un porcentaje importante de su fortuna disminuida. Pero hay muchas cosas, y yo diría que más allá del de la propia Suprema Corte de Justicia y por supuesto la difusión que se está dando para que el pleno sea, no solo que sea conocido por la gente, sino que también para que la gente nos podamos hacer una idea de los criterios, de las inteligencias, de las capacidades de cada uno de ellos en sus reflexiones sobre temas específicos, ¿no? Creo que es importante, como es importante que ya empecemos a conocer el Tribunal de Justicia, porque el Tribunal de Justicia también tiene muchísimos pendientes, y entre otros la imposición, por supuesto, de la investigación de todos los patrimonios de los juzgadores, que estoy seguro que son muchos. Estamos hablando de todos los jueces y magistrados, tienen que revisar, y así lo propuso, así lo ofertó el Tribunal de Justicia, cuando dice que lo primero que van a hacer es revisar cuál es el estatus económico, cómo son los patrimonios de los juzgadores del pasado. Así que, bueno, muchos de ellos van a seguir adelante todavía, la mitad, acuérdense que son votados hasta 2030, su sustitución. Así que yo creo que son muchísimas cosas que tiene la Corte, y claro que se han despertado muchísimas expectativas también, expectativas sobre su desempeño, sobre las sentencias, sobre todo lo que atañe al ejercicio de un poder público que antes, como tú bien lo dices, operaba en la secrecía. Y claro que nosotros tenemos que pensar con optimismo de que la justicia no solo va a ser justa, también va a ser expedita. Tienen muy poco tiempo para tantos casos. Acuérdense que ya no van a trabajar con las salas, la sala 1, la sala 2, donde se enviaban temas
con ministros a modo, como lo hacía la expresidenta de la Corte, Norma Piña, y al desaparecer, por supuesto, estas salas, ahora tendremos, miren nada más, toda una rockstar, la elegida por Peña Nieto. Y bueno, pues ahora tenemos la posibilidad de conocerlos, insisto, es prudente que lo veamos conociendo poco a cada uno, sus reacciones, sus actitudes, sus compromisos, sobre todo, que tienen con quien los eligió, con el pueblo. Sí, sí, la verdad es que la Corte Nueva tiene un compromiso. Yo les platicaba de algunos retos que tiene la Suprema Corte, la justicia itinerante, llevar a las universidades, allá donde estudian derecho, pero lo mismo también a las comunidades marginadas, a lenguas indígenas, sistemas braille. Cuando hablamos de ser incluyente, mucha gente piensa que es nada más homologar el lenguaje o aceptar el lenguaje de los jóvenes, pero no, la verdad es que para ser incluyente hay que tener las lenguas indígenas, el sistema Braille, formatos auditivos, hay que ver qué van a hacer con la inteligencia artificial, la justicia incluyente, garantizar intérpretes para personas indígenas y con discapacidad, priorizar la protección a grupos vulnerables en resoluciones judiciales, hay que ver cómo se van a resolver, por ejemplo, los conflictos entre Salinas Pliego y la Suprema Corte, porque este es el primero. Es el más mediático o es el mediático, pero seguramente ahí en los rezagos hay un rezago como de 1,500 asuntos, temas o resoluciones que tienen ahí. Seguramente vamos a ver conflictos con otros magnates o algunos emprendedores de dinero. Vamos a ver qué estrategias van a seguir, vamos a ver qué van a hacer, que nos diga algo sobre el trabajo que va a ser la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que hay un reto y como dice Norman, un reto y hay asuntos pendientes que nos van a dictar el camino o la línea que va a seguir la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero eso incluye también nuevos magistrados, nuevos jueces, por lo menos la mitad. Así que es un trabajo enorme al margen de lo que hagan los ministerios públicos y la reforma que se requiera también en las fiscalías generales, la de la República, las de los estados, pero la nueva Suprema Corte nos va a marcar el camino para hacia dónde vamos. Y lo último, para cerrar este tema, es el plan C. Es lo que le pedíamos al presidente y lo que propuso el presidente en su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el plan C. Este es el plan C. Ya está hecho realidad. Ahora tenemos que exigir que se cumpla bien y tenemos que mantenerlos bajo vigilancia. Recuerden, no se acaba, los temas no se acaban con que digamos votamos y ganamos. No, tenemos que darle seguimiento. Tenemos que saber qué están haciendo, cómo van a trabajar. Nuestra participación no es ir a votar y ya, es darle seguimiento para saber o para entender que cumplan con lo que pedimos, con lo que pedía la sociedad en general, pero tenemos otros temas, hay que aprovechar, hay que explotar a Norman un rato, que además yo siempre le voy a agradecer a Norman, ustedes saben que además en la noche estamos de 7 a 9 con Norman Perl, y con Jaime Hernández, más allá de que ande en la vagancia, el querido Jaime, pero Norman, Alito fue es la nueva fuente de Fox News. La nueva fuente fue a advertir que ya vivimos en una dictadura terrorista y comunista. Fue con Yuli Banderas, que es la fuente que ha agarrado como fuente a Lili Telles. Ahora tiene a Lilo Telles, a Lilo Moreno, como fuente de noticiosa. Qué terror, ¿no, Norman? Que este par de personajes sirva como fuente informativa. Es una locura, ¿no, Norman? Fíjate que a mí me llama la atención, estoy viendo la foto de Alito Moreno, me llama la atención y yo creo que es y voy a ser bastante superficial, pero su gesto, su cara, su estructura,
Hay muchos memes con respecto a las cirugías o al Botox, al uso del Botox que hace este hombre, pero me llama mucho la atención efectivamente cómo se va apareciendo a personajes que abusaron de la cirugía, ¿no? Esto es un tema, vamos, es un comentario muy superfluo de mi parte, pero los políticos son criticables desde cualquier punto de vista. No podemos pasar por alto cosas que la gente, que todo el pueblo comenta y que nosotros nos abstraemos por razones de decoro, ¿no? Bueno, para empezar, Alito Moreno tiene la credibilidad que tiene Ricardo Anaya, que tiene Lili Telles, o sea, nada. Son sujetos sin credibilidad, en donde sus antecedentes, sus conductas los denuncian. A los tres, pero específicamente a Alito Moreno y a Ricardo Anaya en su condición de corruptos, ambos con denuncias de carácter penal, ambos con antecedentes de uso no solo del poder, sino que también uso de los recursos públicos. Así que, ¿cómo es posible y con qué cara, con qué calidad moral tú te presentas ante un público estadounidense, por muy conservador que este sea, en virtud del perfil de Fox? Ellos saben perfectamente bien qué es lo que hicieron estos en su vida, ¿no? Cómo llegan a este programa de televisión a mostrar un panorama sombrío, un panorama falso, un panorama absolutamente irreal, no solo de la presidenta, no solo del gobierno, sino del país. Entonces, estos pues, son traidores a la patria. A mí me parece que no han sido capaces de encontrar técnicamente la aplicación de nuestra Constitución con respecto a estos sujetos, por un lado. Y por otro lado, también creo que hay cierto desdén por llevarlos a la justicia por parte de, no del gobierno, que no tiene esa función, sino de la Fiscalía General de la República y sobre todo de los partidos que tienen que dejar de ser un club de Toby o un club político, o como se decía antes, una clase política para reconocer que entre ellos mismos hay delincuentes. Y esos delincuentes hay que acusarlos, hay que denunciarlos y hay que llevarlos ante la justicia. Quiero insistir en esto. Ricardo Monreal nos hace sentir que hay una clase política cuando él tiene una interrelación extraordinaria con todos los legisladores de todos los partidos. Vimos la designación de Kenia López Rabadán, en donde sabemos ahora que Morena podría haber elegido a cualquier legislador del PAN. Sin embargo, decidió aceptar la sugerencia del partido, de este partido de oposición, e imponer a López Rabadán. ¿Eso qué significa? Eso significa un grado de complicidad también de Morena a través de Ricardo Monreal, que está haciendo o está tratando de mantener una relación extraordinaria con todos los partidos para que él y su familia puedan seguir trabajando, entre comillas, en el ámbito político, por lo menos en Zacatecas. Así que también pienso que Alito Moreno, y lo reitero, no tiene la estatura, no tiene la calidad moral que se requiere para poder expresarse en cualquier sentido, pero más aún sobre el gobierno de México, sobre la presidenta, sobre el expresidente, en fin, sobre personajes que merecen respeto y que merecen inclusive su propio reconocimiento, pero este sujeto no es capaz de reconocer a nadie, ni siquiera a los que le rodean, porque pronto los va a seguir traicionando. Entonces él hace cambios dentro
del partido, dentro del PRI, sustituye a quienes en ese momento no le rinden pleitesía y termina por ser un dictador absoluto. Yo quiero insistir que la ley, que el INE, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debió de haber puesto un freno a estas ambiciones de perpetuarse en el poder, en un poder político donde la reelección no debía haber estado considerada. Me parece que Alito Moreno ha tenido un crecimiento inédito, indeseado y una participación que no le corresponde. Alito Moreno es un individuo perfectamente bien identificado con problemas de alteración de carácter mental, como el caso de Lili Téllez y Ricardo Anaya Cortés, mi querido Paco. Y déjenme, para cerrar ese tema, sí, Alito, yo les platicaba, tiene una mansión de 300 millones de pesos, pero recuerden, hace unos meses, ¿cuándo fue? Más o menos me acuerdo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, en julio de 2024, se hizo público que tiene un terreno de playa de 305,000 metros cuadrados, que compró a 33 centavos el metro cuadrado. ¿A dónde se encuentra eso? Pues solamente a través de una tranza, de una cochupo, de un soborno, un terreno de 305,000 metros cuadrados en la zona costera de Champotón, que es el municipio aledaño a la capital de Campeche. Lo compró a 33 centavos el metro cuadrado, y se consiguió un permiso, ese pequeño terreno, 305,000 metros, a precios reales, cuando lo compró, debía valer 450 millones de pesos. Seguramente eso pagó, o sea, eso se robó. 450 millones de pesos. Y luego se consiguió un permiso para en 10,000 metros de esa zona de playa, instalar palapas, restaurantes. Sí, tiene su propio proyecto. Y 4 días después de haber recibido la constancia de mayoría como gobernador electo de Campeche, escrituró esta propiedad de 305,000 metros cuadrados. Así que, y tiene un título de concesión de Semarnat que le dio más o menos por las fechas, supongo, 2015-2016, el gobierno de Enrique Peña Nieto, que prácticamente fue el que lo catapultó e incluso lo apoyó para llegar a la dirigencia nacional del PRI. Así que y su uso de 10,000 metros cuadrados para colocar palapas, y otras, y negocios como restaurantes, es por 15 años. Por 15 años, así que ya sabemos de dónde son sus negocios. Y esa propiedad, yo les decía, y lo he dicho varias veces, involucró a su mamá porque lo puso a nombre de su mamá. Y seguramente hay documentos secretos que le pertenecen a él. Así que ese es Alejandro Moreno Cárdenas, y las denuncias están documentadas todas, por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, que tampoco es una mujer desconocida, es hija de un político de peso en el Partido Revolucionario Institucional. Así que Alito se topó con la horma, como dicen en mi pueblo, la horma de su zapato. Pero bueno, tenemos otras noticias también. Antes de que me vaya, déjame decirle, porque lo escuché de Jaime Hernández. Puedo hablar mal de él porque no está, pero lo escuché de Jaime Hernández ahora que dijo Norman sobre el Botox de Alito Moreno. En algún apto para cínicos, Jaime estaba hablando y de pronto dijo, parece que vi a Lin May y era a Alito Moreno Cárdenas. Y sí tiene cuando se pone Botox en exageración, se parece a aquella actriz, ¿se acuerdan? Vedette del cine de encueratrices, como lo llevaban, o cine de desnudos en México, de cine de cabaret. Se parece a Lin May cada día. Y cómo se le fue transformando el rostro. Así que eso lo escuché de Jaime Hernández, pero
Déjenme decirles lo que dicen, por ejemplo, Alito Moreno, el gran cínico, hijo de ya saben quién, eh, quejándose de una dictadura y una mujer que le grita, ¿dónde están los 43 desaparecidos en el sexenio de Peña Nieto? Y salió huyendo el Lord Botox, así lo conocen, pero sí, Alito Moreno es un cínico, es desvergonzado, pero además es cobarde. Pero antes, perdón, cambiando de tema, Norman, ayer la nueva presidenta de la mesa directiva del Senado, que tú conoces muy bien, Laura Itzel Castillo, dio una serie de informaciones para acabar con el para acabar con el turismo legislativo y tomar una serie de medidas de austeridad. Pero creo que teníamos un video, ¿no, Ceci? Sí, ¿verdad? Si no estoy mal, tenemos un video de Laura Itzel Castillo, que Norman la conoce muy bien, la identifica, incluso tuvo amistad con uno de sus hermanos. Así que, por favor, Ceci, tenemos el video. ¿Qué número es? La verdad es que les confieso, Ceci nos entrega una lista. Es el 7, Ceci. Ceci nos entrega una lista con el número de video, pero veo la lista y la apunto, les voy a decir, apunto en mis hojas, pero la verdad es que luego se me olvida que tengo mis apuntes aquí al lado y ya me sigo, pero recuerdo que tenemos un video. El número 7, Ceci, por favor. 0 viajes, que es lo que se está considerando como parte fundamental de que se acaba lo que se ha denominado turismo parlamentario, que podemos decir que en muchos casos obviamente no es turismo, sino que se están haciendo cuestiones evidentemente de un trabajo por la relación que debe de tener el Senado de la República en el exterior. Pero Norman, ¿cómo ves? Aquí, la verdad es que en México el turismo parlamentario ha estado siempre a la orden del día, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Y mira, esta es la primera medida que toma Laura Itzel como presidenta de la mesa directiva, que de pronto pensamos o decimos es un mero trabajo administrativo, pero ese trabajo administrativo incluye por tomar decisiones como medidas para acabar medidas de austeridad o medidas para acabar con el turismo parlamentario. ¿Cómo ves estas medidas, Norman? Bueno, para empezar, quisiera decirte que yo no soy quien tiene la relación con la familia, con Laura Itzel Castillo, ni con su hermano. Es pues Jaime, discúlpame, fue sí, Jaime. Norman, te voy a decir como dicen en mi pueblo, se me cuatrapearon los cables. ¿Sí? Claro. Fue Jaime Hernández, que tenía amistad con uno de los hijos del ingeniero Eberto Castillo, nada más que para que vean lo que se extraña Jaime, para que vea que sí hace falta. Si nos está oyendo, Jaime, ya regrésate porque voy a enloquecer. Así que, Norman, una disculpa, fue Jaime, tienes tu razón. Fíjate que sí, quien yo conocí y tuve la fortuna de estar en varias ocasiones platicando con él, porque él era el presidente del partido donde yo participaba. Era el presidente del Partido Mexicano de los Trabajadores, el PMT, y yo era simplemente miembro de un pequeño comité de base. Bueno, fui miembro de varios comités de base, básicamente en la Universidad Autónoma Metropolitana, en las unidades Azcapotzalco y Xochimilco. Por eso lo conocí bien, lo admiro su recuerdo, admiro su historia, admiro sus conductas. Admiro muchísimas cosas del ingeniero Eberto Castillo, que para muchos de nosotros fue un ejemplo a seguir dentro del ámbito político, al margen de deshonestidades, de ambiciones absurdas, de ambiciones de carácter material que fueran dentro de la política. Decía, y lo decía muy bien el expresidente ya fallecido de Uruguay, Pepe Mujica, que si usted lo que busca es dinero, es plata, acuérdense que así le llaman en algunos países de América del Sur, no se meta a la política, ¿no? Métase a un negocio de carácter privado, porque en la política no debe de encontrar dinero, no debe de enriquecerse nunca. Bueno, hablando de, es decir, comentando lo de Laura Itzel Castillo,
A mí me parece que es una actitud pragmática. Hay personajes públicos que no admiten la austeridad, que dicen, yo no soy austero, yo no soy austera, yo quiero disfrutar lo que nunca tuve y ahora lo quiero hacer a través de la política, que realmente es a través del pueblo de México, porque cualquier ejercer el turismo de carácter parlamentario, es decir, aprovechar los viajes que por necesidades de representación de nuestro país, del legislativo, pues los legisladores y algunos funcionarios públicos, algunos funcionarios que son miembros del Poder Ejecutivo, han aprovechado pues para conocer zonas, participan en un evento de 3-4 horas y 3 o 4 días la pasan turisteando, ¿no? Bueno, eso no solo es un exceso, eso es traición también, ¿no? Eso es traición a los principios, especialmente a los principios que deben de regir en un movimiento como el nuestro, en un movimiento como es la Cuarta Transformación, que entre otros logros, y yo diría que el más importante, fue justamente lograr la revolución de las conciencias. El expresidente Andrés López Obrador nos dio antecedentes, nos sembró la semilla para que nosotros podamos ir entendiendo de qué van las cosas, ¿no? De qué es la austeridad, de qué es la necesidad de comportarnos, y aquí me refiero concretamente a quienes trabajan para el gobierno, en la justa medianía que muchos no aceptan, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Norman. La verdad es que muchas veces los legisladores aprovechan, en este caso los legisladores aprovechan su cargo para hacer ese tipo de turismo. Laura Itzel Castillo toma una medida pragmática para meter o tratar de meter en cintura. No sé si lo va a lograr, pero por lo menos con el peso de su trabajo legislativo, que no es la primera vez que llega o que tiene un cargo legislativo, y con el peso del apellido también, claro que pesa, claro que se siente, por lo menos meta en cintura incluso a un par de legisladores de Morena, quienes no aceptan esa justa medianía, ¿no? Así que esperemos que le dé resultados, esperemos que haya medidas de austeridad. Vamos a entrar a un año electoral y la presidencia de la Cámara de Senadores pues juega un papel en cuestiones administrativas que va a ser importante y que va a ser fundamental para entender o para meter en cintura algunos temas. Y miren, nos faltan 10 minutos, 12 para que empiece la mañanera. Tenemos 2 temas pendientes que a mí en lo personal me interesan porque por lo que representan en México, en América Latina y en Estados Unidos. El primero es la Suprema Corte de Justicia de Brasil condenó el jueves, ayer, al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de cárcel por tramar un golpe de Estado o una intentona golpista después de perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro y otros 7 procesados fueron condenados por delitos contra la democracia, entre ellos intento de abolición del Estado democrático, el Estado de Derecho, golpe al Estado, organización criminal, deterioro de patrimonio protegido y daño calificado. En el caso de Jair Bolsonaro, un personaje de extrema derecha protegido por Donald Trump, el juez relator aplicó el agravante de liderazgo al señalar que la fiscalía lo identificó como jefe de la organización criminal que conspiró para impedir la toma de posesión de Luis Ignacio Lula da Silva después de la victoria en las elecciones presidenciales de 2022. Ayer mismo Estados Unidos envió una serie de amenazas, una a través del secretario de Estado, otra a través de uno de sus voceros, que van a tomar medidas arancelarias, pero pueden llegar a medidas militares si no liberan a Bolsonaro. Y eso es gravísimo porque esa política va a seguir Donald Trump en el resto de América Latina.
Y a esa política se van a enfrentar gobiernos como el de México, como el de Gustavo Petro en Colombia, y Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. ¿Cómo ves tú este caso, Norman? Bueno, anoche comparábamos o hablábamos de la semana negra que estaba viviendo la derecha internacional, tanto con Bolsonaro como con Charlie Kirk y, por supuesto, también con Milei. Hablábamos de que Bolsonaro con esta sentencia de 27 años, 3 meses, pues realmente es una sanción para toda una actitud de la derecha internacional. Ellos creen en las dictaduras, creen en las imposiciones. Trump se lamentaba de esta decisión de la justicia brasileña y sobre todo sabiendo que él mismo tendría que haber recibido una sentencia de esa naturaleza en Estados Unidos porque él hizo cosas similares. No quiero hablar que intentara asesinar o mandar a hacerlo al presidente Biden, pero sí es cierto que él hizo una toma similar. Así que bueno, pues parece que la aplicación de la justicia en Brasil y en Estados Unidos es absolutamente discrecional, lo hacen como quieren, pero siguen viviendo, la derecha internacional sigue viviendo con este juicio a Bolsonaro y sentencia a Bolsonaro, sigue viviendo una muy mala semana. Si recordamos que Javier Milei pierde su partido las elecciones bonaerenses, en donde participa el 40% del electorado argentino, y por supuesto que esto es un golpe fuerte a las expectativas de prolongar su mandato Javier Milei, toda vez que en octubre, y hay este antecedente en contra, en octubre se dan las elecciones nacionales y probablemente, en algunos casos, aseguran que el partido de Javier Milei difícilmente va a poder superar a quienes representan al peronismo actual. No podemos olvidar tampoco el caso de Charlie Kirk, que ayer dimos cuenta del asesinato terrible del cual fue objeto por parte de un blanco. Y digo blanco porque ayer lo comentábamos también. Charlie Kirk decía que él odiaba a todos, menos a los blancos. Bueno, pues lamentablemente para él es un blanco quien lo asesina, ¿no? Por las fotografías que ya se han estado circulando, sabemos que hay una recompensa por $100,000 para quien hable o dé alguna información sobre el asesino. Sabemos que el asesino fue un hombre muy joven, ellos lo dicen, de edad universitaria. ¿Por qué? Porque se camuflajeó fácilmente con los estudiantes, subió a un tejado, arma su rifle, desde ahí mata a Kirk, sale hacia el monte, deja su arma, pero también deja huellas tanto de la palma de su mano y como de su antebrazo. Así que habrá una persecución, seguramente van a dar con él, como yo decía anoche, no hicieron con John F. Kennedy, teniendo también muchísimos elementos, pero bueno, pronto se va a aclarar por qué los mismos blancos están en contra, que seguramente era un demócrata, están en contra de la ultraderecha de Kirk, que por cierto manifestaba su odio por los mexicanos. Sí, Charlie Kirk, odiaba a los mexicanos, pero mire, yo quiero retomar la idea general de lo que dice Norman, la semana negra para la derecha en el mundo, por el asesinato de Charlie Kirk, por lo que pasó en Argentina, por la condena de Bolsonaro, pero también voy a meter un elemento todavía de más lejos. En los últimos días hemos visto por primera vez en la historia, vimos a Xi Jinping, a Vladimir Putin y a
Kim Jong-un juntos en público durante un masivo desfile militar en Pekín, o Beijing, como quiere que los chinos, como quieren que les llamen, pero es Pekín en final de cuentas. Y el mensaje para mí, viendo juntos a los líderes de China, de Rusia y de Corea del Norte, es uno claro, es un bloque antioccidental unido, mostrando su poderío con misiles hipersónicos, armas nucleares y drones submarinos ante los líderes mundiales del mundo, porque lo pasaron en canales prácticamente de todos lados. Corea del Norte envió 45,000 soldados a Ucrania, toneladas de municiones a Rusia. A cambio, Moscú firmó un tratado de defensa mutua con Pyongyang que incluye tecnología militar avanzada, y China, aunque neutral, sigue comprando petróleo ruso y enviando tecnología de doble uso que financia la guerra con Ucrania. Pero para Estados Unidos lo más preocupante debe ser que India, su tradicional aliado, fue visto riendo con Xi Jinping y con Putin después de que Trump le impusiera un arancel de 50% por comprar petróleo ruso. Así que el mensaje, para mí, después de estas derrotas de la derecha en América Latina, allá es grande. China es una fuerza estable mientras el mundo está en caos, y va a apoyar a Rusia, va a apoyar a India, va a apoyar a Corea del Norte y viceversa, ¿sí? Así que esta alianza nueva debe sorprender a Estados Unidos, a Donald Trump, quien acusó a China, a Rusia y a Corea del Norte de conspirar contra Estados Unidos. Putin lo tomó como una ironía, pero la verdad es que este bloque nuevo puede convertirse en más los golpes en América Latina y en Estados Unidos, puede convertirse en una locura para Estados Unidos, Norman, ¿cierto? No hay que olvidar que los BRICS concentran el 47% de la población mundial y alrededor del 36-37% del Producto Interno Bruto del mundo entero. Así que sí es una amenaza para el dólar, sí es una amenaza para la hegemonía de los Estados Unidos, sí representan una alternativa de equilibrio. En fin, es muy, muy importante. Esa es una fotografía que seguramente detesta a Donald Trump, porque él hizo sus intentos por evitar su unión, por separarnos. Están comentando en el chat algo que probablemente vale la pena que lo consideráramos, aunque ya va a iniciar la mañanera. Se hicieron desde el primer día del crimen de Kirk, se manejó que ya tenían a un sospechoso, lo dejaron libre. Después detuvieron a otro y también lo dejaron libre. Ahora aseguran, yo no tengo la noticia, voy empezando el día, ¿no? Pero dicen que ya fue detenido y que va a haber una conferencia de prensa para presentar al presunto asesino de Charlie Kirk, mi querido Paquito. Sí, la verdad es que Charlie Kirk debe ser un tema fundamental en Estados Unidos. Es un personaje que fue, bueno, primero un extremista de derecha. Y para mí, yo lo calificaba no hoy, desde que lo conozco, como un nazi abiertamente. Un nazi al servicio de Donald Trump. Charlie Kirk es uno de los mayores activos de Estados Unidos, de Donald Trump. Es un referente de la ultraderecha juvenil en Estados Unidos. Fue asesinado ahora que tenía 23 años. Es un hombre que defendía la proliferación de armas en Estados Unidos. Es un hombre que odia a todos los negros. Yo recuerdo que en algún momento propuso expulsar a la congresista Ilhan Omar. Él banalizó las masacres de los estudiantes o escolares en Estados Unidos, y él alababa el crecimiento del mercado de armas en Estados Unidos. Es como una muestra yo lo dije ya, no sé, ayer o anteayer,
una muestra del espejo roto de un sistema que fabrica violencia y luego se queja de la violencia. Era un hombre a favor de las armas, contra el aborto. Sí, polémicas tiene mucho, pero antes de que siga, Norman, antes de que nos gane la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ¿a dónde te seguimos? ¿A dónde te buscamos? Y ¿a dónde te encontramos? Pues está muy fácil. A mí me pueden encontrar como Norman F. Pearl en X. Ahí tengo una cuenta. Mira, Norman, nada más déjame decirte algo que nos dice Nicolás Hernández, no lo hemos comprobado. Dice, sí, maestros, ya detuvieron al personaje que mató a Charlie Kirk. No lo vamos a revisar, vamos a tener noticiero más al rato, pero dice, dije 31 años, sí, 31 años. Lo conozco bien desde que empezó su carrera prácticamente con Donald Trump, lo he seguido 31 años. Dicen, ahora Trump ya tiene con la muerte de su extremista favorito la justificación perfecta para seguir sus ambiciones, recordándole a sus gobernados que nunca sí pueden ser adorados, pero dicen que ya murió, no lo hemos verificado, pero nos lo están diciendo en el chat normal. Discúlpame antes de que nos ganara la mañanera. Bueno, seguía diciéndoles dónde me encuentran y dónde no se encuentran. Especialmente nos encuentran en un programa de 7 a 9 de la noche, al cual invitamos. Es un programa de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl. El canal es Norman Pearl TV. Es muy fácil ingresar. Suscríbanse, por favor. Ahí estaremos el maestro Jaime Hernández, el maestro Paco Cruz y su servidor de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche. Dicen, déjenme nada más echarle una revisada. Detienen al asesino de Charlie Kirk. Ahora mismo les digo, me están avisando que hay una conferencia. Dice, hace 29 minutos fue, pero estaba aquí en el noticiero, así que no lo revisé, pero dicen prácticamente todos no todos, pero algunos medios, por ejemplo, N+, que es Televisa, Trump anuncia posible detención del asesino del activista Charlie Kirk. Excelsior, detienen a presunto asesino de Charlie Kirk, activista conservador. Trump, el Universal, Trump asegura que fue detenido el supuesto asesino de Charlie Kirk, así que esas son las noticias que hay a partir de la noticia empezó a circular primero en el Universal, debo decir, hace 54 minutos, cuando estábamos en el noticiero, Excelsior hace 49 minutos, y N+, o Televisa, hace 57 minutos, pero sé que Norman, hay que ir a tomar un cafecito. Nos vemos a la noche, Norman, ¿no? A las 18:50 para entrar de 7 a 9 con Norman Pearl y Jaime Hernández, que regresa hoy, Norman. Muy bien, pues un saludo a toda la audiencia, un saludo a ti, Paco, a Vicente, al mismo Jaime Hernández, a doña Ceci y a todas las personas, a todo el chat que nos hacen en favor de ver aquí en Sin Censura, uno de los grandes, sino que el más grande programa por YouTube. Buenos días. Norman, muchas gracias. Nos vemos al rato. Yo me quedo 2 minutos con ustedes. Bueno.